aquí en Hechos 26 llegó Pablo en defensa al frente de Agripa y él quería ir a no ser, no que lo mataran en ese lugar de allá porque el Señor le había mandado ir a Roma. Tenía una asignación, una comisión, hermanos. Y el Señor aquí lo envió y él estaba, como le digo la palabra, en Hechos que todo lo que pasó Pablo y el arresto de él, de cómo los hombres lo querían matar por su testimonio. Entonces, vemos cómo hay, cuando se quiere dar la palabra, hay obstáculos, hay impedimentos, pero es por la grandeza, por lo que el Señor tiene destinado grandes cosas para los lugares donde la envía, a, a los lugares donde se hace presente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor aquí decía en defensa de Pablo ante Agripa, vemos cómo el Señor, todo donde nosotros estamos, donde tú y yo estamos, no es casualidad, hermanos. Donde estamos no es casualidad. El lugar donde te puso el Señor no es casualidad. En el país, en la nación, en ese pueblo, en ese barrio, en ese departamento, no es casualidad. En esa iglesia no es casualidad, mis amados hermanos, porque el Señor envió a Pablo, lo tomó y lo envió con una asignación, porque eh, donde él sabía que había en Pablo, y Pablo ya no era el hombre religioso, sino fue transformado por el Señor. Y ahí en el 26 vemos cómo Pablo tenía que hacer una defensa ante Agripa, pero vemos cómo el Señor usa, o sea, nosotros no sabemos muchas cosas y en el ojo humano no puede dimensionar las cosas, pero Dios sí lo sabe todo, mis amados hermanos. Vamos a empezar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, tú estás hoy aquí en este lugar y has estado siempre, Señor, donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios. Sabes, Señor, lo que necesitamos, lo que necesita cada vida, el porqué de cada uno de mis hermanos, porque están hoy aquí, Señor. Habla a cada corazón, Señor, habla a cada vida, háblanos como tú me has hablado por medio de esta tu preciosa palabra, Señor. Padre amado, sé tú, Señor, en medio de este pueblo, Señor, Padre, sacando todo lo que no es tuyo, limpiando, siguiendo, haciendo tu preciosa obra, Señor, porque tú estás haciendo una obra preciosa, Señor, en medio de tu pueblo, una obra necesaria, Señor, Padre, porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor, Padre amado, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú has escogido a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Tú, Señor, Padre, has traído, Señor, Padre, a tus hijos, Señor, Padre, a una asignación conforme a un propósito santo, Señor, y escogiste a Pablo, Señor, y por medio de hechos vamos a ver que pues siempre se ha hablado de Pablo cuando en nuestra oración, en nuestro leer la palabra, porque debemos leer la palabra y comernos el rollo. El libro de Hechos habla de lo que es la manifestación del poder y de lo que es la persona del Espíritu Santo, mis amados hermanos, cuando la puedan leer completamente, hechos, pero detenidamente, como dice en el Espíritu, porque el Señor nos va y nos va a seguir hablando, como me ha hablado a mí. Entonces, en Hecho 26, cuando Agripa y ahí el Señor se habla de Berenice, se habla de Agripa, de Drusila, pero ahí decía, el Señor no lo coloca uno en un lugar donde no vaya a haber un movimiento. El Señor hable en nuestra boca a aquellos siervos, siervas, porque hay movimientos, porque el Señor sabe qué hay en ese lugar. Y en ese tiempo
aquí en la historia dice que Agripa se había puesto de parte de los romanos y, y casi no practicaba su propia religión. Sin embargo, Pablo le hablaba como a judío, o sea, Pablo lo miraba como el Señor lo miraba, porque era del pueblo judío Agripa, pero que había en Agripa. Entonces dice, Berenice, hermana de Agripa y de Drusila, habían tenido diferentes maridos y amantes de alto rango y ahora vivía con su propio hermano. Entonces vemos que por casualidad no fue Pablo a hablar a ese lugar. Ahí el Señor permitió que Pablo abriera su boca y mostrara en cómo el pecado estaba inclusive en los hijos, en el pueblo escogido de Dios, que era el judío, y se había apartado por el pecado. Amén. Amén, pastor, así es. Entonces, él hizo defensa ante él, pero ahí sabía el Señor qué había en Agripa, qué había en él, qué había en su casa, qué pecado estaba ahí, ¿verdad? Y el Señor lo mandó así como hablaba su boca Juan el Bautista, que no le convenía estar con esa mujer, porque era la novia de su hermano. Al hombre no le gusta, no le agrada que le digan su pecado, ¿verdad? Pero ahí Pablo no fue él directamente con el pecado de este hombre, sino por medio de las escrituras. Entonces, por medio de las escrituras se revela el pecado, así no le guste al hombre. Entonces, Pablo, lo que le dijo el Señor ahí en Hechos, va a una asignación. Cada persona, el Señor nos ha asignado a abrir nuestra boca. Cuando el Señor dice habla, tenemos que abrir nuestra boca, porque el que sabe los pecados ocultos son el Señor. Lo que sabe qué necesita esa persona es el Señor. Entonces vemos ahí en Hechos 26, 18, cómo dice el Señor a Pablo, lo que fue la conversión, lo que dice, cómo fue Pablo perseguido en todo el 26 de la defensa de él ante Agripa, la vida anterior de Pablo el perseguidor, cómo persiguió a la iglesia. Entonces ahora Pablo relata su conversión. ¿Por qué? Porque era un hombre que se le veía el cambio, o sea, se sentía el Espíritu Santo en él. Entonces, al sentir el Espíritu Santo es el que quebranta ese corazón y entra y penetra esa palabra hasta lo más profundo del corazón, y esa persona no necesita ni siquiera que le digan su pecado, sino el mismo Espíritu Santo penetra en el corazón y, como dice la palabra, como espada de doble filo, hasta las coyunturas, penetra este, esta palabra, porque viene con el Espíritu. Entonces, vemos cómo el Señor hace su obra preciosa, toma un instrumento como te ha tomado a ti y a mí, nos ha tomado de lo más vil y menospreciado, porque la vida anterior a Pablo era religiosidad, se decía conocer del Señor, no conocía, muchos decíamos conocíamos al Señor, pero verdaderamente no lo conocíamos. El Señor se revela a Pablo en ese momento, y dice ahí en el 26, en el 26:14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí les estaba contando la conversión de él ante Agripa. Le dijo, Saulo, Saulo, en lengua hebrea el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. Entonces ahí viene la palabra del Señor, pero levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío,
para que abra sus ojos. Aquí el Señor toma a Pablo, quien era Saulo, pero le cambia el nombre y ya era Pablo. Ya el Señor le va a cambiar ese nombre, todo lo que era él. O sea, nosotros ya, lo que éramos, el viejo hombre ya quedó atrás. Ese viejo hombre donde nosotros éramos diferentes cosas que teníamos en nosotros, que venían de maldiciones generacionales, ya todo eso el Señor lo está quitando. Si nos disponemos, nos va a quitar absolutamente todo el Señor, porque el Señor necesita hombres y mujeres dispuestos para avanzar, porque si nosotros nos quedamos ahí, si la persona era, digamos, entrometida y sigue en esa ser entrometida y no se quita eso, no pide ni siquiera, Señor, verdaderamente yo tengo esto, verdaderamente tengo esto, Señor, ayúdame, quítalo de mí, y yo me dispongo, no hay un avance, no hay un avance, que lo que ha hablado nuestros pastores, porque tiene que haber un avance, no tenemos que estar ahí de niños, siempre niños y niños, y entonces me miraron, no me miraron, me dijeron, no me dijeron, no, tenemos que avanzar. Y ahí Pablo dispuso avanzar. ¿Por qué? Porque dice el 17, 26, 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Entonces el Señor que le va a librar del pueblo. ¿Por qué? Porque le iba a tocar pesado, le iba a tocar pesado a, aquí a Pablo. Amén, Erquita. Dice, para que abra sus ojos, mire lo que el Señor le dijo a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A Pablo le quedó. Él era, él no estuvo con el Señor, pero lo que el Señor le dijo le reveló. O sea, hay personas que, como dice la palabra, que los últimos serán los primeros, que ya entrando en el último, él va a captar más, porque él más, o sea, él más le creyó al Señor. Aquí es de creerle al Señor, de tenerle fe. Él le creyó que era el Señor el que estaba ahí. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Porque lo que tenía Pablo, el Señor lo iba a tomar para él, para que hiciera la obra que necesitaba ante los gentiles. A Pedro para los judíos y a Pablo para los gentiles. Necesitaba esa asignación y sabía que al limpiar a Pablo, al quitarle esas escamas, iba a hacer esa asignación. Solo que el Señor necesita en ti y en mí quitar lo que está, seguir limpiando para que donde te ha puesto, tú cumplas esa asignación y no estemos como ciegos, sino saber que el Señor, y entonces Pablo ya la tenía clara, y dice ahí en el 19, Pablo obedece a la visión. O sea, entonces Pablo obedece a la visión y el Señor, ya Pablo sabía para dónde coger, qué hacer y todo lo del Señor, o sea, ya estaba comisionado, él ya no era, él no estaba en kinder, no estaba en pre-kinder, él ya era a la universidad, porque así es en espiritualmente, eso ya el Señor no nos quiere en pre-kinder, ya no nos quieren kinder, no nos quieren jardín, no nos quieren prejardín, Él nos quiere ya, si estás en bachillerato, Él ya te quiere en la universidad. ¿Por qué? Porque ya el Señor necesita que nosotros estemos ya avanzados, dejemos la niñada, dejemos la peleadera, dejemos la carne, por eso son estos ayunos, porque el Señor necesita que esa carne mengue en el nombre poderoso de Jesús. Ahí el Señor obedeció, ahí habló, entonces él le dijeron loco, porque muchas personas te van a decir, está loco, que lo que está hablando, usted sí ya está como exagerando, tome. Entonces ahí dice Pablo y está Agripa que crea, ¿verdad? Porque fue enviado a Agripa, porque Dios sabía quién era Agripa. Entonces el Señor a donde nos va a enviar a hablar, el Señor ya sabe qué hay en esa persona, qué necesita, necesita de él. Se apartó, se alejó y necesita que vaya por que no, que se le dé el testimonio de la grandeza del Señor. Entonces dice en el 27, Pablo es enviado a Roma. El viaje de Pablo fue muy, fue como era con propósito, todo lo que se hace con propósito, todo lo que hay un enviado de Dios, hay muchos obstáculos, hay impedimentos, mis amados. Por eso, cuando vamos a dar una palabra,
cuando el Señor necesita que esa persona hable, que esa persona abra la boca, que esa persona vaya y visite a un enfermo, que esa persona se dirija a alguna familia o algo, va a haber impedimentos, amados. Entonces, esto no es fácil. Esto aquí hay impedimento cuando la persona, cuando Dios necesita, está comisionado, asignado, y es por Dios. No yo me voy solo y yo voy a ir aquí, voy a ir allá, entonces yo me entro a esta iglesia, me voy a esta otra iglesia, tomo de esta iglesia, tomo de la otra iglesia, me voy para aquí, me voy para allá. Soy, como dicen los pastores, han dicho, una rueda suelta. Entonces yo voy, hago mi grupo y entonces entro a una casa y hago y deshago en esa casa porque yo no estoy sujeta a las cosas del Señor. No puedo ir como una rueda suelta a ir a hablar y a dar palabra para aquí y a palabra para allá. Y yo en una iglesia aquí, una iglesia allá, no estoy cimentada en ninguna parte, no tengo frutos, no tengo carácter el de Cristo, no me ha moldeado el Señor porque la persona quiere es ministerio, porque la persona quiere que vayan y le digan, mire, venga, le den unos diezmos, mire, tome el diezmo aquí, tome el diezmo allá, venga, no. Entonces, ¿qué corazón tiene esta persona? ¿Con qué va a ir esa persona? ¿Con qué intención del corazón? El Señor está mirando las intenciones del corazón en nosotros porque el Señor necesita la intención correcta del corazón, que son las almas. Y a Pablo le importaban las almas y el Señor vio que este varón, lo que tenía Pablo, lo iba a tomar para él, para el ministerio de él. Lo puso ahí lo llamó a él. Digo, para este he aparecido a ti, para esto, para ponerte por ministro y testigo. ¿Para qué apareció a Moisés? Para ponerlo por testigo, para ponerlo como varón de que llevara, que sacara al pueblo porque conocía el corazón de Moisés. ¿Por qué se apareció a Noé? ¿Por qué le dijo a Noé? Porque él conoce el corazón de cada hombre, de cada mujer, porque él sabía que no iba a dejar tirado. Pablo no iba a dejar tirado, porque conocía todo lo que él sentía y hacía, supuestamente para contra esta secta, supuestamente, lo necesitaba Dios para que él lo hiciera, pero en la legalidad. Pablo estaba en la ilegalidad, no lo sabía, Saulo no lo sabía, y el Señor lo metió a la legalidad para que él caminara con el Señor, para que él hiciera lo que el Señor lo había llamado, la asignación que le tenía desde antes de la fundación del mundo. Nos tiene una asignación. Por eso es tan importante de que tú y yo estemos en la asignación. No estemos como una rueda suelta, venga, yo pico aquí, yo pico allá, yo no. A lo que el Señor me mandó a hacer, donde me mandó a hacer, yo tengo que hacer la asignación. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener el respaldo de Dios y Pablo tenía el respaldo de Dios. Por eso se veía y por eso este varón tuvo miedo. Este varón tuvo miedo cuando Pablo le habló de todo. Entonces le dijo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Imagínense. Agripa le dijo, Pablo, pero por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Por qué? Porque él no le estaba hablando directo, él estaba hablando las cosas que habla la palabra del Señor. Y cuando el Señor habla, la persona puede estar bien desviada, pero cuando el Señor habla es de tener temor y temblor, porque el Señor lo está diciendo y no lo está diciendo un palabrero, porque no era Pablo, no era un palabrero. Pablo estaba con el Espíritu Santo en él. Entonces Pablo es enviado a Roma. Entonces ya al ser enviado a Roma, dice en el 27:9, aquí Pablo, entonces él estaba el lleno del Espíritu Santo, enviado a Roma. Entonces se embarcaron en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Entonces ahí dice cómo era lo que ellos tenían que hacer, el viaje que ellos tenían que hacer a Roma, pero el Señor, lo que había, esos impedimentos,
esos movimientos para que él no fuera. Son movimientos, son cosas que van a aparecer en nuestras vidas, amados. Son cosas, movimientos necesarios que están a control. Parece que no estuviera a control el Señor, pero está en control del Señor, porque el Señor cuando te manda a una asignación, cuando tienes un propósito, pase lo que pase, se cumple. Entonces ahí qué pasó, esa nave naufragó, pero ahí se ve cómo el Señor, como Pablo estaba con el Señor. Entonces dice, después, ahí dice en el 27:8, después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos y cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles. Entonces ahí ellos habían fuertes vientos y había dificultades. Entonces el Señor, el Pablo, por medio del Señor, había un hombre de Dios. Qué maravilloso cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque ve en las alturas como las águilas. El Señor le muestra qué va a pasar, le muestra qué deben hacer, qué va a pasar, o sea, hay un todo en todo. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a Roma, él tenía su asignación, el Señor, él sabía qué hacer, él no estaba, venga, y entonces no como el profeta de que cogió para otro lado y como Jonás, no, él estaba bien, él sabía qué tenía que hacer. Y entonces ahí Pablo les dice, como habíamos perdido mucho tiempo y ya peligrosa la navegación, Pablo los amonestaba, diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas, ¿verdad? Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave, porque dice este hombre, pues cómo va a saber de la nave, de lo que es ir en barco, el que sabe es el capitán, porque él ha ido, porque él ha sabido, él es el que es dueño, y él sabe todo, él sabe todo, decía en la mente pensando este hombre que tenía a cargo, el centurión, que tenía a cargo los presos y a Pablo con ellos. Entonces, vemos que el Señor usó a Pablo para decir, para mostrarle que iba a ser de perjuicio esa navegación. Entonces ellos pues le tomaron más, ellos no tomaron pues lo de las palabras de Pablo, no sabían con quién verdaderamente estaban. Pablo estaba con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí vemos cómo la tempestad en el mar, cómo fue, cómo pasó todo, cómo, cómo fue la navegación, como le dijo Pablo, con perjuicio. Entonces, entonces ahí vemos cómo el Señor está, a pesar de, en las circunstancias que estemos, si el Señor te envió, si el Señor te asignó, si el Señor tiene un propósito en lo que es, donde estás con el Señor. O sea, estás con el Señor. Yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo lo que el Señor, estás en el lugar donde te puso el Señor, haciendo lo que el Señor te dijo, y tú si solamente obedeces, las obedeces. Mientras tú obedeces, mientras tú haces lo que el Señor te mandó a hacer, el Señor estará ahí con nosotros, pase lo que pase. Entonces ya en el 21, dice el 27-21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dijo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, o sea, que estaban en ayuno.
como estábamos nosotros hoy. Habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque ahí dice que sufrieron demasiadas pérdidas. Les tocó deshacerse de la carga. La tempestad rompió, dice que abrieron las velas, quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una fuerza tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, al no aparecer ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Pero entonces llega aquí Pablo. Entonces Pablo, dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. Entonces, acordémonos que por medio de Pablo, en el 9, el 27 no había dicho Pablo, el Señor le había dicho a Pablo, porque el que anda con el Señor es uno con él y le habla y sabe cosas, sucesos, el Señor le habla. Entonces, como habíamos perdido, como habíamos dicho, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Pues el Señor les había avisado en el 27 nuevo por medio de Pablo, entonces ya no obedecieron porque el centurión pues le dio más crédito al capitán. Entonces había sido, por cierto, conveniente haberme oído, les dijo Pablo, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pero no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces se iba a perder la nave, pero no iba a perder las vidas. ¿Por qué? Dice el 23, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, el Señor, ahí supieron todo lo de la embarcación, que este varón no era cualquier varón, que este varón era un siervo del Señor, que hablaba con el Señor y el Señor le hablaba a él y le daba el consejo de qué hacer, pero ellos no habían escuchado y ellos quedaron sorprendidos porque lo que él dijo sucedió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos cuando una persona queda sorprendida cuando el Señor habla por medio de su siervo, de su sierva, y va a suceder, pero no se obedece, ¿verdad? Porque ellos no sabían que el Señor había un siervo de Dios en ese lugar. Entonces, y me ha dicho, entonces ahí Pablo exalta el nombre del Señor, porque el mensaje no es nuestro, mis amados hermanos. Nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar, de lo que no, hermanos. El que sabe es el Señor. Nosotros solo somos el medio por el cual el Señor quiere que llevemos ese mensaje. En ese momento, Pablo era el medio por medio de él, sabía qué iba a pasar y dijo, y me ha dicho, ¿y qué le dijo el Señor? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El ángel le dijo a Pablo, por tanto, tened buen ánimo, les dijo a ellos, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Era necesario, porque la nave iba a perecer. El Señor, ellos van en las caras de aquellos, de lo que, viendo a Pablo con esa seguridad, con la palabra del Espíritu, porque sabían que había un hombre que le creía a Dios en ese lugar. Y donde hay hombres y mujeres que le crean a Dios, sucederán cosas maravillosas, sobrenaturales. Donde las personas que le creemos al Señor, vemos cosas sobrenaturales, cosas que uno dice, solo Dios, palabras donde sabemos que solo Él puede hablarnos, cosas ocultas, escondidas que Él nos permite saber, pero es el mensaje de Dios. Y Él les dijo, yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque ya Él
lo amaba totalmente al Señor y sabía que Él estaba con él, que Él lo había asignado a ir a comparecer ante César y pasara lo que pasara, Él iba a ir. Así las cosas con el Señor. Cuando el Señor nos dice, hay una asignación, hay un propósito para ti, pase lo que pase, veamos tormentas, veamos maremotos, veamos terremotos, veamos lo que veamos, amados hermanos. Esa confianza es la fe en el Señor. Y eso es lo que el Señor le agradó a Pablo, de Pablo. Tenía fe, hermanos. Tenía fe en el Dios poderoso. Le creía lo que él le decía. Él no era un palabrero. Él no era un hombre que soltaba una palabra porque se me ocurrió, no. Él era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía el Espíritu Santo en él, le obedecía a Dios, no era una rueda suelta, era un hombre atado a los pies de Cristo, obedeciéndole a lo que él no le importó, cadenas, no le importó que lo abofetearan, que le golpearan, que lo latigaran, tal cual el Señor Jesucristo, porque él vino con una asignación. El Señor vino con ese propósito santo, sin importar entregar su vida, sin importar nada, ni ruedas sueltas, sino cogido todo lo que decía el Padre. Así el Señor nos quiere, amados hermanos, de la mano del Padre. Entonces dice en el 27, al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático y la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Entonces, los marineros ya sabían que ya estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Los marineros, donde los marineros huyeran de la nave, ellos conocen todos los movimientos del barco, ellos saben qué hacer, qué va a pasar con la nave, si van aquí, si van allá, en qué movimiento se hacen, las velas, todo porque ellos son los que están ahí. Llevan años ahí en las naves, saben qué va a pasar con la nave, ¿verdad? Y entonces dice, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, nuevamente Pablo se dirigió al centurión como la primera vez. Pero este varón, viendo todo lo que el Señor le había hablado, que este varón tenía, Pablo tenía al Señor, ya no hizo caso omiso de lo que le hablaba Pablo. Ahora escuchó, porque no era un palabrero. Era un hombre que había dado testimonio de que él era un siervo de Dios. Entonces dice, le dijo aquí, entonces, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, ahí les avisó Pablo, si esto no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, vosotros. Él sabía que el Señor él su, tenía su asignación, su propósito. El Señor lo salvaría, pasara lo que pasara, pero él le dijo, vosotros no podéis salvarlos. Cuidado con, con ellos, con los marineros, porque ellos piensan es salir de la nave y hasta luego. Chao, porque ahí quedan los soldados y quedarían los prisioneros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Entonces ahí obedeció el centurión, porque ya había visto, ya había visto testimonio de Pablo, había visto que el Señor le hablaba a Pablo, era un hombre que temía. Entonces dice, este es el 14º día que veláis y permanecer en ayunas, les dijo Pablo. Los exhortó a que comieran. Dice, ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud,
pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros pereceréis. ¿Por qué? Porque él le creía al Señor y el Señor ya le había dicho que ninguno, pero él no estaba dormido. Pablo estaba pendiente como atalaya viendo los movimientos de lo que está alrededor de él y vio a los marineros y avisó, así nos quiere el Señor, vigilantes, ¿qué está pasando? Atalayas, ¿qué movimientos hay? No para quedarnos callados, sino para abrir nuestra boca. Cuidado que pereceréis. Si sigues en esto, si sigues en lo otro, pereceréis. El enemigo está como león rugiente, buscando quién se sale, quién se desvía, buscando a quién devorar. Pero el Señor tenía un siervo de Dios en ese lugar y le avisaba al centurión. Entonces ahí dice en el 33, pero 34 ya, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello, ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros pereceréis, porque el Señor, por su infinita misericordia, por su gran amor, mis amados hermanos, ustedes no creen de lo que habían visto, del testimonio vivo y real de la grandeza del Señor en la vida de Pablo, no habían visto que el Señor estaba con Pablo. Y por su testimonio, estos hombres sabían que había un Dios grande y poderoso. Conocieron a un Dios grande y poderoso, amados. Porque en ese testimonio, en ese lugar donde uno le apremia la muerte, hermanos, porque en el mar, un lugar tan oscuro, profundo, donde hay semejante tormenta tan inmensa, lo único que ellos se vieron fue perecer. Ellos dijeron, no, aquí pereceremos, pereceremos los que estaban presos, los soldados, los marineros, ya temieron, temieron ellos de que en cualquier momento, lo dijo el Señor por medio de Pablo, que iban a perecer, la nave se iba a perder. Y ellos empezaron a ver, los marineros empezaron a ver cuando nosotros tenemos, llega ese, ese movimiento que uno ve que hay un rumor de muerte, que hay espíritu de muerte rodeando por todo el mundo, que hay robo, que hay asalto, que hay enfermedades. El Señor nos dice, no teman, porque yo estoy contigo. No teman, porque yo soy dueño de tu vida. Confía en mí y desata la palabra antes de salir en la casa, cubrirnos con la sangre de Cristo. Atar todo espíritu de muerte en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en los lugares donde vayamos, Señor. Salimos sin ser, tener salimos como así, sin pensar en que tenemos que cubrirnos, hermanos, porque ahí el espíritu de muerte está rondando, el de robo, todo, enfermedades, todo lo que hay ahorita, esa pandemia dejó mucha enfermedad, está enfermedades que ni siquiera, cánceres, de todo, hermanos, cubrirnos con ser apercibidos, hermanos. Son tiempos difíciles, amados, tiempos supremamente difíciles que tenemos que orar, interceder y clamar y poner nuestra casa en los pies de Cristo, a los pies de Cristo, y no decir, bueno, me voy a trabajar y eso corro y yo salgo con la maleta y me voy para trabajar y me importa y cuidado y yo lo único que no va a llegar tarde, pero se le olvidó orar, se le olvidó, Señor, me curo con la sangre de Cristo, curo a mi familia, se le olvidó totalmente. Al enemigo no se le olvida nada, que el Señor está ahí guardando nuestros hijos, pero tenemos, hermano, de que ser apercibidos de que el ángel de la muerte está por ahí, que está la muerte rondando, que hay
cosas, virus, hay de todo. Tenemos que ser apercibidos. Y aquí Pablo fue apercibido de que esos marineros iban a dejarlos tirados. Ellos dijeron, nosotros nos salvamos y que se muera toda esta gente. Y avisó, le avisó. Entonces, y dicho esto, entonces ahí el Señor dice, ahí el Pablo dijo, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ningún cabello de la cabeza les decía. Ahí quedó, les dejó un precedente de que el Señor había hablado, el ángel, el Señor le había mandado un ángel y le iba a decir, ninguno perecerá, para que su palabra fuera, cuando ellos terminaran, pasaran esta prueba, vieran que este hombre sí tenía de Dios, que este hombre, Dios le hablaba, que no era un hombre que soltaba palabras por soltar, no, que este hombre tenía verdaderamente el Espíritu Santo de Dios que estaba con él, que él era guiado en el Espíritu, que él hablaba con el Señor. Y ahí les dijo, y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Él no se fue a un rincón y comió calladito, no dijo nada, no. Exaltó el nombre del Señor. Porque tú y yo tenemos que exaltar el nombre del Señor. Tenemos que dejar un precedente que no somos nosotros, amados. Que lo que el Señor advierte por nuestra boca no soy yo simplemente soy un emisario, el mensajero, el que recibo. No soy Dios, soy un simple, como decir, la secretaria del Señor. El Señor envía el mensaje, soy mensajero, solamente doy el mensaje. Y aquí Pablo les dijo, ninguno de nosotros pereceréis, ni un cabello, ni un cabello. Tomaron el pan, dio gracias, porque se exalta el nombre del Señor, porque fue Él quien lo dijo, porque Él fue el que, el que salvó a todos ellos, ninguno pereció, porque lo dijo el Señor, amados. Palabra del Señor es verdadera, amados. Ellos cómo bajaron de esa nave, amados. Dice, ¿cuántos hombres? Éramos todas las personas en la nave, 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Todo lo que el Señor le había mostrado a Pablo, todo. Iba a perecer la carga, iba a perecer, el barco iba a naufragar. Pero el Señor tenía un siervo de Dios en ese lugar. Y todo se cumplió. Y él enalteció el nombre del Señor. Entonces dice en el naufragio, cuando se hizo de día no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, aflojaron también las amarras del timón, izaron el viento, la vela de proa y enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Mire, amados, el preso, si los presos dejaban, los soldados dejaban huir los presos, los mataban a ellos. Es ellos que dijeron, para que ninguno se fugara nadando, matemos a los presos. Pero el Señor ya había dado una palabra, ya había dado una palabra. Y aquí en el 43, mire este varón, por eso es que el Señor coloca personas, no coloca cualquier persona en lugares prominentes, amados. El Señor tiene el control de todo, donde te ha puesto en un lugar donde tú manejes cosas, donde tú tengas diferentes personas a cargo, como este varón. Y dice aquí el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, los detuvo. ¿Quién lo podía hacer? Solo el centurión. Él era el que mandaba a los soldados, pero no los mate.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua, permití al agua primero y salieran a tierra. Ya que los que sabían nadar primero vayan, tírense, vayan a nadar. Y los demás que no sabían nadar en tablas, en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amados hermanos, la palabra del Señor se cumple, porque Él es verdadero. Su palabra es verdadera. Su palabra es fiel y verdadera, amados hermanos. Pase lo que pase. Halle, pase al lado, que quieran matar, que quieran hacer. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer, amados, para que haya para que se cumpla, porque Pablo tenía que ir a allá a testificar, a predicar a Roma. ¿Y qué pasó? Fueron a Malta, llegaron a Malta. ¿Y qué pasó en Malta? En Malta recibieron a todos allá en esa isla. Los habitantes del lugar los trataron con humanidad, dice. Encendieron el fuego porque todos estaban mojados, empalamados. Nos recibieron a causa de la lluvia que caía, estaba lloviendo, había frío. Dice, pero Pablo recogió unas ramas secas y las echó al fuego para que todos se calentaran. Y una víbora huyó del calor y se prendió en la mano de Pablo. Cuando la gente de allí vio la víbora colgado de su mano, decía, porque no falta el que diga, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Somos tan prontos a abrir nuestra boca por lo que vemos. Somos muy prontos dejarnos guiar, abrir nuestra boca por lo que vemos, amado. Y el Señor nos ha mostrado por medio de la palabra que no nos vayamos por la vista. Tenemos que tener discernimiento de quién es y quién no es. Y dice el 28:5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padecía. Me imagino estos hombres ahí esperando que se hinchara, decía. Ellos estaban esperando que se hinchara, que cayera muerto. Pero el Señor estaba con él, ningún mal le venía. Entonces cambiaron de parecer y dijeran que era un Dios. Vemos cómo es el hombre. El hombre se deja guiar por lo que ve. Nosotros tenemos que tener discernimiento y saber quién es el que está hablando, quién es el por qué están pasando las cosas. Además, nosotros no tenemos que saberlo todo, si nosotros el Señor no lo deja saber, o si no, no estar mirando qué podemos ver, qué más miramos, no, que el Señor nos deje ver. Si nos deja ver es para orar, si nos deja saber es para orar, para interceder. Pero ¿qué pasó ahí? No había, ¿dónde iban? Donde iba este siervo. Es que nosotros llevamos la presencia del Señor. Donde tú vas, lleva la presencia del Señor a donde tú vas. Por eso es tan delicado, amados, que la carne mengue y que crezca el espíritu, porque es delicado. Llevamos la presencia del lugar a donde vamos, amados. Y dice, en aquellos lugares había propiedad del hombre principal de la isla llamado Púbilo, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, que estaban viendo los demás presos, que estaban viendo los
los marineros, ¿qué estaba viendo el que estaba encargado de ellos, de los soldados? ¿Qué estaba viendo? A un hombre con la presencia del Señor, a un hombre que hacía cosas sobrenaturales porque Dios estaba ahí. Y el centurión veía, los soldados veían, los demás presos veían. Y dice el Señor aquí en su palabra que fue sano este varón. Viendo esto también los otros, todos los de la isla empezaron a llevar, los cuales también honraron con muchas atenciones, y cuando zapamos nos proveyeron de todo lo necesario, porque el Señor permite todo esto para que haya corazones que honren. Por eso era amado Pablo, porque en él estaba el Señor, la presencia del Señor. Era amado por lo que lo rodeaban. Uno, cuando está la presencia del Señor en esta persona, uno empieza a amar no solo a la persona en sí, sino la presencia de uno decir, Dios mío, verdaderamente esta persona, este siervo, esta sierva está con el Señor. Por eso el Señor nos necesita en unidad, porque todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Entonces tenemos que no salirnos de la asignación a la cual tú y yo estamos colocados allí en esa familia. ¿Por qué? Porque el Señor necesita en esa familia que haya uno que ore. Entonces yo empiezo a orar por todo el mundo, pero la familia, yo quiero orar por todos. Sí, es bueno orar por diferentes cosas, sí, pero a la asignación primero al que nos mandó el Señor, la familia. Y ya empieza el Señor, ya, mira, ora por esto. El mismo Señor empieza, te pone en el corazón. Entonces, cada uno al que fue enviado tenía palabra del Señor. Señor Pablo tenía la palabra del Señor. Y a él fue enviado y él hablaba solo la palabra del Señor. No fue enviado y empezó, no, mire, mire, está aquí, mire, preso aquí, mire esto, no, yo quedé hasta, mire, hasta mal quedé como de los ojos. No, no, él hablaba, era de la palabra del Señor. En todo tiempo, en todo lugar donde él fuera puesto, era instrumento en las manos del Señor, que el Señor sabía dónde enviar, a dónde enviar, a dónde envía cada instrumento. Entonces el Señor necesita que valoremos este tiempo, las almas, porque la vida de estas almas, en estas personas no conocían, esos presos no conocían del Señor. ¿Ustedes creen que ellos bajaron, amados, ellos bajaron? ¿Cómo bajaron estos presos? ¿Cómo bajó el centurión? ¿Cómo bajaron los soldados? Después de ver que el Señor los salvó de una muerte segura en el mar, viendo cómo el Señor le hablaba a Pablo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros son esa fe que el Señor nos ha dado. Los que nos rodean vean, no a nosotros, no a nosotros, no, vean al Señor, que es el Señor el que habla, el Señor que guía, el Señor que hace, el Señor que salva, el Señor que sana. Es el Señor que usa instrumentos, sí, pero es el Señor, porque es el Señor el que envía. Nos enseñó a valorar esa salvación tan grande, esas almas. Ah, no, eso que mueran porque no que son presos. Algo hicieron. No, Señor, 200. ¿Mm? Se salvaron todos esos 276. ¿Qué dice la palabra? ¿Mm? No importando, sino viendo la maravillosa palabra del Señor que se cumplió. Ningún cabello se perderá. Ni uno solo se perderá. Ni uno solo.
porque el Señor, sus palabras son sí y amén, mis amados hermanos. Por eso el Señor quiere que le creamos porque Él habla solo palabras de verdad. Entonces el Señor permite toda circunstancia, mis amados, para ver si esas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? En esas circunstancias vamos a actuar natural, desesperados, mejor dicho. No, yo me bajo de este barco inmediatamente porque yo sé que el Señor me va a salvar. No, solo yo, no. Pablo sabía que el Señor estaba con él y que el Señor le iba a traer una palabra porque él iba a confiar, iba a llegar allá donde el propósito santo se iba a cumplir. No importa ninguna circunstancia, el Señor permite las circunstancias, permite enemigos, permite cosas que no podemos manejar para ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué hace mi hijo. Si por medio de esta prueba está madurando, ¿qué hace mi hijo? Si por medio de esta circunstancia me va a clamar, me va a llamar a mí, me va a creer a mí, si por medio de este proceso va a declarar la palabra que digo yo aquí, me va a creer, va a tener fe, va a dejar lo que tenga que dejar. ¿Qué va a hacer mi hijo o mi hija en las circunstancias que yo permito? Porque vino esa tempestad para destruir lo material. Pero lo más importante son las almas, amados. Lo más importante son las almas. Por eso el Señor no nos quiere apegado a nada material. Nos quiere es guerreando por esas almas, amados. En ayuno y en oración en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias al Señor por su palabra. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que esta palabra quede sellada en cada corazón. Le doy gracias al Señor porque Él fue el que me dio esta palabra, el que me habló. El Espíritu Santo, Señor, está aquí entre nosotros, hablándonos, guiándonos. Y sigamos en el nombre poderoso de Jesús en este ayuno. Empezamos, hasta ahora está comenzando y el Señor nos ha traído una palabra, nos ha dado un clamor y una intercesión muy bonita, porque Él quiere que en cada ayuno se vaya limpiando más eso que hay en esa vasija, eso que falta. El Señor necesita pulirnos más, sacar todo eso, lo que decía nuestro pastor ayer, que lo usó el Señor. Entonces, gracias al Señor, la honra y la gloria y la alabanza. Gloria al Señor porque cada uno de mis hermanos están ahí diariamente escuchando, clamando.